en la venida de Jesucristo, que es su segunda venida. Entonces, ¿qué se establece en estos versículos? Se establecen como profetas secundarios con referente a Apocalipsis. Terciario, considero a escritores terciarios a lo que es Pedro, Santiago no toca mucho el tema, pero también habla de Hebreos, el sacerdote judío que escribe Hebreos, ¿cierto? También aborda el tema. Y finalmente tenemos Mateos, Lucas, los evangelios. Los evangelios son frases directas de Jesucristo, pero escritas por otros escritores, Mateos, Marcos y Lucas. Acá el Señor hizo lo mismo, de manera similar a lo que hizo Pablo. Mateos lo que introduce es un relato final a una pregunta que introducen los discípulos, cómo serán los tiempos del fin, y empieza a hablar, ¿no es cierto? Pero acá el problema es de que, como son dos capítulos, capítulo 24 y capítulo 25 de Mateos, debemos ir siempre de la mayor escritura a la menor escritura, para poder entender la mayor escritura. A quien tiene más luz, y que esa luz mayor, iluminamos a los textos de menos luz, o menos contenido, los textos de mayor contenido iluminamos a los menores contenidos, y de los menores contenidos iluminamos a los menores contenidos. Considero que es muy importante el relato de Jesucristo, pero son relatos difíciles de comprender, al menos que los armonicemos con los de mayor contenido, armonizar las escrituras en nuestro trabajo, para así ir a los de menor contenido y entenderlos. Dicho esto, es importante ir por este orden y ir en esta norma de interpretación de hermenéutica. Pareciese que esta norma quisiese producir algo, pero en realidad ninguna norma produce nada. La Biblia habla por sí misma, y esta herramienta que estoy proporcionándoles a ustedes les puede dar un lineamiento a poder entender las escrituras y no encontrarse en contradicciones como la que se encuentran ambas escuelas. Escuela me refiero a pre y post tribulacionismo. Abordemos Daniel. El texto clave de Daniel que debemos abordar es Daniel capítulo 9. Y hay unos problemas en este texto a la primera lectura rápida que se hace. Si comprendemos todo el relato de Daniel, ¿sí? Los versículos anteriores son la visión del carnero, el macho cabrío, el capítulo 8, el capítulo 9, la oración de Daniel por el pueblo, ¿sí? La profecía de las 70 semanas, del versículo 20, y vamos al capítulo 10, que es la visión de Daniel junto al río, es la última visión, que esto está en línea ya técnicamente con Apocalipsis. La división escatológica y cronológica se encuentra del versículo 25 en adelante, ¿sí? Daniel 9, 25 en adelante. Si leemos el contexto, lo hago rápido, contextualizo un poco Daniel. Daniel introduce dos contextos. El primero de los contextos que introduce es cómo se debe contabilizar las 70 semanas. Las 70 semanas es el fin del periodo de los tiempos judíos. Y si consideramos que el Señor Jesucristo vino a ser de dos pueblos, un solo pueblo, por ende, este es el fin de la iglesia. ¿Por qué introduzco esta premisa que es el fin de la iglesia? Porque de dos pueblos vino a ser un pueblo. ¿Cuáles son los dos pueblos? El pueblo gentil y el pueblo judío. De los dos pueblos vino a ser un solo pueblo. Y el fin de lo que está establecido del pueblo judío es en la semana 70. En el versículo 25 hago esta introducción. Estas 70 semanas están establecidas en semanas. Dice que las semanas son años, y cada semana se cuenta por 7 años. Semanas por 7 años. Y si sacamos la cuenta de estas 70 semanas, el total de la semana da 490. Entonces, independientemente de eso, vamos al 9.25. Sabe pues y entiende que desde la sabía la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, quiero que marquen esas dos palabras, Mesías príncipes, y son palabras unidas. Habla de un solo personaje, que es Mesías y príncipe. No habla de un Mesías y un príncipe, sino que habla del Mesías príncipe. Punto número 1. Habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza del muro en tiempo augustoso.
Cuando sacamos habrá 70 semanas y 60, o sea, habrá 7 semanas y 62 semanas, que da un total de resultado por 69. Nosotros debemos centrarnos en este número, 69 semanas. La pregunta que vamos a introducir es: ¿qué ocurre en estas 69 semanas? En la semana 69. Vamos al 26. El 26 y el 27 son los textos claves, y a leer con delicadezas porque, como dijimos, hay una palabra que está en el 25, Mesías príncipes. Dice: después de las 72 semanas se quita la vida al Mesías. Después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías. Dábamos que por orden cronológico la semana 62 más las 7 anteriores que se deben agregar da por resultado 69. Entonces podemos cambiar sin agredir la Biblia, decir que en la semana 69 se le quita la vida al Mesías. Ese es el primer argumento. Se nota el primer argumento: en la semana 69 se le quita la vida al Mesías. Entendamos que el Mesías es el mismo príncipe, porque dijo que allá que el Mesías príncipe, ¿sí?, es de la orden para restaurar y edificar en Jerusalén hasta el Mesías príncipe de las 67 semanas, ¿sí? Entonces, hablamos que el Mesías príncipe en la semana 69, de acuerdo al versículo 25, se le quita la vida. O sea, el Mesías príncipe muere, pero no muere por sí mismo. O sea, no es que se quita la vida por sí mismo, sino por... Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Acá empieza el segundo problema, que se encuentra la palabra príncipe. Semana 69 murió, ¿sí? El que muere es Jesucristo en la semana 69. Y también en esa misma, al final de esta misma semana, el pueblo de un príncipe viene, destruye la ciudad y el santuario. Hasta ahí son dos personajes diferentes. ¿Por qué es importante discriminar estos dos personajes? Por estos dos versículos que son importantes, que continúan. Establecemos que el que muere, que es el Mesías príncipe, no es el mismo personaje que el príncipe. Vamos a continuar con el versículo 26. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y vamos al 27. Y por otra semana, ¿cuál es la otra semana? La otra semana es la semana 70. La semana 70 es el fin de los tiempos del pueblo de Israel, y establecemos que es el fin de los tiempos de la iglesia, entendiendo el concepto claro de que dos pueblos hacen un solo pueblo. Entonces, en la otra semana, que es la semana 70, de acuerdo al versículo 27, él confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, acá entendamos que las semanas son 7 años, vamos a cambiar la palabra semanas por 7 años, y por otros 7 años confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Sí? A la mitad de la semana, él rompe el pacto. Hizo un pacto. El pacto, vamos a ver a qué pacto se refiere, vamos a verlo más adelante. Y dice que a la mitad hace cesar el sacrificio de la ofrenda. En conceptos escatológicos, hoy se está por restaurar y se está por edificar el tercer templo de Salomón. Es algo que se tiene que cumplir y tiene que ocurrir. Ese es el pacto que hace con muchos. El pacto, si lo tiene que hacer con la casa de Israel. ¿Y quién es el que hace el pacto? De acuerdo al versículo 26, es este príncipe que viene a hacer un pacto. No el Mesías que murió, sino el príncipe que destruye la ciudad del santuario, hace ese pacto con estas personas por 7 años, pero a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, rompe el pacto, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado. Después de esos 7 años, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, como está determinado, y se derrame sobre el desolador. ¿Sí? Al final se establece el fin de esa semana 70. Entonces, comprendamos este periodo de tiempo. Este periodo de tiempo, en la pausa, hay una pausa que se llama la pausa entre la semana 69 y la semana 70, es la pausa que está ocurriendo.
En esta pausa, ¿qué significa? Es el periodo de los gentiles. Profesor, disculpe, me entró una llamada y me perdí ahí nomás donde decía, híjole, perdone, ya amaneció acá y están entrando las llamadas. Me perdí donde dice, hay que discriminar entre este príncipe y el otro, es la semana 70 y aquí, ahí me perdí, profesor, mil disculpas, cambio. Ok, recapitulo, versículo 27, 9, y por otra semana, vamos a cambiar la palabra semana, y por otros 7 años, y por otros 7 años confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que confirma el pacto? El príncipe que destruye la ciudad y el santuario. Ese príncipe que destruye la ciudad y el santuario, ¿sí? A la mitad de la semana hace cesar el sacrificio, a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio, hasta que después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que se establece es un periodo de tiempo de pausa entre la semana 69, muriendo el Mesías, hasta que empiece a cumplirse en esta semana. Dice que el 27, en esos 7 años que faltan, que todavía no ocurren, hay 7 años y medio, en esos 7 años, disculpen, hay 3 años y medio donde él empieza a cumplir el pacto, y después a la mitad quiebra el pacto, los 3 años y medio donde hace cesar el sacrificio y las ofrendas. Hoy por hoy se está construyendo el tercer templo de Salomón, y este es el periodo de la pausa. ¿Qué significa el periodo de la pausa? En la postura se establece, en la postura que sostengo, establezco una pausa que es entre la semana 69 y la semana 70. Esta pausa, de acuerdo al compendio general de las Escrituras, se establece el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es un periodo para establecer de dos pueblos, el judío y el gentil, para hacer un solo pueblo. Tiene que establecerse el periodo de los gentiles. En el periodo de los gentiles está establecido cuándo empieza y cuándo termina. El periodo de los gentiles empieza con la muerte y resurrección de Jesucristo, empieza hasta que se le quite la vida al Mesías príncipe, hasta que empiece la semana 70. El problema es que, ¿cuándo? La gran pregunta que debemos responder es ¿cuándo empiezan a transcurrir esos 7 años? El único texto y la única base bíblica que se establece para hablar de este periodo de 7 años es este versículo, y es claro, todo el capítulo 9 es claro en el periodo de tiempo. El resto de las personas no hablaron del tiempo de Daniel, y entonces lo que falta es cuándo. Hay otros textos más que vamos a tener que desarrollarlos con respecto a este primer texto. Este es el primer texto base en el orden que establecíamos, Daniel. Entonces lo que debemos entender es el tiempo de los gentiles en Romanos, capítulo 11. Voy a parafrasearlo nomás, Romanos 11, para hacer un poco más dinámica la charla. En Romanos, capítulo 11, si ustedes ven del versículo 11, Romanos 11, se habla de los que fueron provocados a Israel para llamar a los gentiles, se llama a los gentiles para volver a Israel. Son 2 periodos de tiempos distintos. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, hay una frase que se habla, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Cuando se entra la plenitud de los gentiles, empieza y se concluye el trato con Israel, ¿sí? Se concluye el trato con Israel, pero no dice que empieza el trato con Israel. Son algunos puntos importantes. No dice que concluye el trato con Israel, sino que empieza, no dice que empieza, sino que concluye el trato con Israel. ¿Por qué? Porque hay un primer concepto equivocado. Se tendió a sacar a todos los israelitas de la dispensación de los gentiles, y eso es totalmente equivocado. Si leemos Romanos, es importante leer Romanos, ¿sí? Porque Romanos nos da una pauta importante a entender. Vamos a Romanos 11:21. Porque Dios no perdonó las ramas naturales, ni tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad que te sirva de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad es para contigo.
si permanecéis la bondad, pues de otra manera tú también serás cortados, y aun ellos, no permaneciendo en crueldad, serán injertados, pues es poderoso para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado por naturaleza en el olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuanto más las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Vamos al 17, me salté el 17. El 17 es un texto importante, Romanos 11, 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, el primer argumento equivocado es creer que todo Israel fue desgajado del olivo. Es falso. Si todo Israel fue desgajado del olivo, no podrían haber convenciones de judíos. Esto deja inhabilitados a los apóstoles porque eran judíos. Al mismo Pablo deja inhabilitados como judío, y es falso. Dice que algunas de las ramas fueron. Entonces Dios está tratando con Israel hoy actualmente, pero no de manera generalizada y global. Entonces lo que Dios va a hacer al final es hablar con el remanente de Israel. Este es un primer concepto que ambas escuelas deben estudiar. Que no todo Israel ha sido desgajado, algunas de esas ramas. Y hay promesa de restauración para las 14 tribus de Israel. En otro momento les explico por qué hay 14 tribus de Israel, pero son 14 las tribus de Israel en total. Entonces, de las 14 tribus de Israel, hay promesa para las 14 tribus en toda la Biblia. Entonces, si entendemos este versículo, hoy Dios está tratando con Israel, parcialmente, pero no se dedica de lleno. ¿Por qué? Porque aún sigue vigente el tiempo de los gentiles. Y este es un punto importante, el tiempo de los gentiles, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Déjeme en un momento para buscarle exactamente el texto donde se habla la plenitud de los gentiles. Si alguien quiere pisar o enviarme una alerta, adelante. Para buscar ahí el tema de la plenitud de los gentiles en Romanos 11:25. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, os ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Fíjense que recalca otra vez en parte, no todos. Vamos al 17 con el 25, dice que en parte, no todos. El 17 dice que algunas, no todos, hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles. Y luego Israel será salvo, como está escrito. No dice que luego empezará a tratar con Israel, no. Luego concluirá con estos algunos y con esa parte que aún no está tratando Dios. Entonces este es el primer argumento de consolidación y de entender las Escrituras. Entonces Dios está tratando y va a seguir tratando, pero al final de los tiempos será de manera plena. ¿Cuándo será de manera plena? Cuando se entre la plenitud de los gentiles. El segundo argumento que debemos establecer es el tema de... Vamos a Pablo, ¿sí? Vamos a Pablo en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el capítulo 4, que es un texto bastante interesante, y dice, tampoco, hermano, hay unos problemas con Reina Valera, de las cuales que yo haría con una nueva Reina Valera, sacarle todos los subtítulos. Esta herramienta que nos ha ayudado bastante, los subtítulos y los versículos y los subcapítulos, los subtítulos han sido herramientas rápidas para buscar, pero a veces nos han generado ideas preconcebidas que la Biblia nunca enseñó. Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La idea es darle esperanza a los parientes de los que habían dormido. Esa es la introducción del versículo 1. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, también traerá a Dios con justicia a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, este es un argumento importante, los que estemos vivos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La cronología es simple, esta es una cronología importante que uno debe tenerlo en cuenta. Primero, los muertos en Cristo resucitan y después
al final los que están vivos. Esa es la cronología. Después de ellos siguen los que están vivos, hay una transformación, y de acuerdo al versículo que sigue, dice, por lo cual decimos esto en misterio, hasta que hayamos quedado hasta venir el Señor, no todos precederemos o iremos antes de a los que durmieron, los que están muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Este versículo, el 17, declara que el arrebatamiento es al cielo, a las nubes. Es algo que ha generado controversia y generó una división de las dos escuelas, es el tema de la postura del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento enseña que es el grupo de personas que se va a ir con el Señor a los cielos. La pregunta es, ¿para qué se va a ir? Simplemente para no pasar la gran tribulación. Esa es la respuesta. ¿Quién enseñó la escuela tradicional que estos iban a la boda del Cordero? Eso es falso. Solamente se va al cielo a esperar los que le van a acompañar juntamente con ellos a los cielos. Entonces, hasta ahí, ¿quién se tiene que ir al cielo? Se tiene que ir al cielo un grupo de personas. Vamos a establecer después quiénes se van y por qué se van, y por qué hay un grupo que no se va. Eso es importante, que vamos a establecer por qué se van y por qué otros no se van. Un primer grupo se tiene que ir a los cielos, a los aires, y ahí estaremos con el Señor por siempre. No dice que estarán que el lugar donde estarán con el Señor por siempre es los cielos, sino que con quién estarán será por siempre. Dice que con el Señor estarán por siempre. Eso es un punto importante. Entonces, donde esté el Señor, van a estar ellos siempre. Siempre. ¿Desde cuándo? Desde este arrebatamiento. El tema es que no define este versículo el cuándo. Este versículo no nos define el cuándo, sino nos define el qué. El qué es la resurrección y arrebatamiento, pero sí nos responde el dónde. El dónde es en las nubes. Y nos responde con quién, con Cristo, y nos responde para qué, para estar con Él por siempre. Pero la pregunta, ¿cuándo? No está respondida. Pablo da una segunda carta y vuelve a tocar el tema, porque aparentemente le hicieron una pregunta, alguien le tuvo respondido, pero ¿cuándo? Es la respuesta natural, todos queremos saber cuándo. Aunque está la instrucción de Cristo en los evangelios, uno dirá, pero ¿para qué preguntan cuándo? Si Cristo dijo que la hora y el día nadie la sabe. El problema es que los evangelios no fueron escritos con anterioridad a muchas cartas de Pablo. Los evangelios son tardíos a muchas cartas de Pablo. Eso es un gran dato importante. Pero los apóstoles sí sabían. Pablo, ¿no es cierto?, introduce este primer comentario y después introduce una segunda carta. El cuándo. Y el cuándo está respondido. ¿Cuándo ellos van a ser arrebatados? Y la otra pregunta es ¿cuándo se va a manifestar, ¿no es cierto?, un personaje que habla del capítulo 2. En el capítulo 2 introduce, vamos a situar el capítulo 1, dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Eso lo introduce en el capítulo 1. Juicio a los pecadores. Y después establece la manifestación del hombre pecado. Tampoco las cartas de Pablo son cronológicas. Parece que no hubiese una cronología. Primero habla de los condenados y después de uno otro. No, es que no es cronológico, porque Pablo no toca con escatología. Pablo da respuestas a preguntas puntuales que les van haciendo. Entonces las preguntas puntuales, el juicio de lo final, y establecen en el capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tema que toca en la primera carta, en la segunda carta dice, y nuestra reunión con Él, que de una manera nos vamos a reunir con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, si en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a ver los periodos. Primero debe haber un periodo de apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios y es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos versículos históricamente han tratado de apuntar a muchos personajes, pero hemos visto que aún no se ha cumplido. Aún esto no se ha cumplido. Y entendamos que esto es algo que se tiene que cumplir, anoten este punto, para la cronología y para la armonía, es algo que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir una apostasía y se tiene que manifestar el hombre pecado del hijo de perdición. Dice que se opone y se levanta contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Dice, y introduce el versículo 5, ¿os no acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Pablo habló del tema y les escribe recordándole y introduce el 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo habló a ellos y les explicó qué es lo que lo detenía. Este es un punto importante. ¿Qué es lo que detiene a este hombre de pecado que se manifieste? Está claro que a lo largo de la historia no se ha manifestado, porque no se ha sentado en el templo de Dios, ni se ha hecho pasar por Dios, ni se ha levantado contra todo, ¿sí? Ni se ha levantado contra todo. Hasta el momento acá tenemos libertad para predicar a Jesucristo, no hay ningún problema, pero hay un tiempo que se va a levantar contra todo lo que es objeto de culto, todo. Entonces vamos al 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hay algo lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, dice que ya está en acción, pero aún no se manifiesta. ¿Qué diferencia es estar en acción a manifestarse? Es como una revolución. Hay una revolución, está manifestándose una revolución, pero aún no ha tomado el control. Es lo mismo concepto que introduce este versículo 7. Solo quien haya el presente que lo detiene, aunque está en acción, hay algo que en ese presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que debe ser quitado de en medio? Este es un segundo dato importante, porque establecimos que había una pausa y que el reloj cronológico de Israel, que es el reloj cronológico de Dios, no está funcionando, hay una pausa, hay una estaca que se puso, hay algo que detuvo ese reloj, y esta es la segunda premisa importante, es establecer que cuando sea quitado eso que detiene, se manifiesta el hombre de pecado, el príncipe, recuerda que había un príncipe que había venir en la semana 70, en Daniel 9, 27, y que confirmaría el pacto con mucho. Entonces, cuando se ha quitado eso de en medio, este hombre va a manifestar 3 años y medio, sí, 3 años y medio de ese pacto, y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, quiebra el pacto y empieza a establecer las pautas que son cesar el pacto, sacrificio y la ofrenda, ¿sí?, hasta la consumación de la desolación con la muchedumbre de las desolaciones, ¿sí? Un grupo de personas que siguen al desolar, la muchedumbre de las desolaciones. Y acá se establecen los 7 años, en armonía con Daniel. Entonces, establezcamos el orden hasta acá. Vamos a hacer un recuento. Hasta acá hemos visto los 7 años, cuando se profetizaron, hemos visto a Israel como el periodo total, hemos visto que parte de Israel ha sido quitada, no todo Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Se trata con algunos, y esas ramas, algunas ramas que fueron despojadas, para tratar, pero Dios ya está tratando con Israel, y va a tratar de manera plena con Israel, solamente se está dedicando el tiempo también con los gentiles, ¿sí? Porque hoy hay muchos judíos que se siguen convirtiendo al evangelio, esa es una realidad innegable, y van a haber más judíos que se van a convertir. Establecimos el arrebatamiento, y también establecimos que debe haber un momento que hay algo que lo detiene. Acá ha habido algunas pautas importantes a establecer, ¿no es cierto? Se dijo que lo que lo detiene es el Espíritu Santo, y lo otro que era la iglesia. Bueno, acá hay dos conceptos que se deben analizar con delicadeza para poder comprenderlos. El primer concepto, ¿qué es la iglesia? Definimos que la iglesia es todos los que van a ser salvos. Lo que pasa es que hay gente que todavía no es iglesia, no es parte de la iglesia. Digamos que hoy hablamos con una persona que sabemos que se va a convertir, supongamos que se va a convertir y se entrega, él aún no es parte de la iglesia. Entonces, iglesia, definimos iglesia como que en el presente tiempo se encuentra
habiendo aceptado a Jesucristo y permaneciendo en Cristo. El que permanece en Cristo es iglesia, el que no está en Cristo no es iglesia, aunque después en el tiempo se convierta en iglesia. Ese es un argumento fundamental y le llamo el peñón de Gibraltar a comprender, porque no es un argumento así nomás, es un argumento importante, y es un argumento importante para definir lo que voy a establecer ahora. Pero antes de establecer eso, vamos a ver qué dice, que cuando sea quitado de en medio, entonces el versículo 8, Tesalonicenses capítulo 2:8, se manifestará que el inicuo, el que el Señor matará con el espíritu de su boca. Cuando se ha quitado de en medio, se manifiesta y después viene el Señor y lo mata. Esa es la cronología. Entonces, mis hermanos amados, debemos entender algo. Debe haber un tiempo de ejecución, y siempre la Iglesia debatió si era el Espíritu Santo o la Iglesia. Es que en realidad no puedo dividir al Espíritu Santo de la Iglesia, no puedo decir que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es la Iglesia, porque la Iglesia es la morada del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que Dios le ha parecido al Padre daros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a la Iglesia y la Iglesia hoy es la morada del Espíritu Santo. Lo que establece este periodo del arrebatamiento es que la Iglesia y la manifestación, el Espíritu Santo solo se manifiesta a través de la Iglesia y es la Iglesia. No hay una manifestación externa del Espíritu Santo, sino es a través de la Iglesia, porque se le fue dado a la Iglesia y somos el cuerpo de Cristo, y en este cuerpo es donde Dios hoy se sigue manifestando. Entonces son ambas cosas lo que lo detiene. La Iglesia manifiesta en Cristo. La Iglesia que está en Cristo es la que detiene. El arrebatamiento es el evento donde son quitados, la Iglesia es quitada, ¿sí? Quiero que escuchen esto, la Iglesia, definimos la Iglesia como los que están en Cristo, no los que aún faltan introducirse a Cristo, eso todavía no es Iglesia, falta que entren a Cristo para ser Iglesia. Y esta primera parte es quitada. Apocalipsis capítulo 3. Vamos al capítulo 2, rápido, para hacer un conteo. El capítulo 2 habla un mensaje a 4 iglesias y en el capítulo 3 un mensaje a 3 iglesias. En total un mensaje a 7 iglesias. Estas 7 iglesias, siempre hay un conteo en el Apocalipsis, cuando ustedes lo estudien, van a encontrar que hay un conteo de 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, y los últimos 3 son un aspecto diferente en género a las otras 4. Siempre es el patrón. Es un patrón que no se rompe de interpretación en Apocalipsis. En este concepto de 4-3, estas iglesias pertenecen a un periodo cronológico histórico del tiempo. A la iglesia se le define como las cosas que son y las que han de ser. ¿Cuáles son las cosas que son? De acuerdo a Juan. Juan dice que las que son corresponden al tiempo que se escribió. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, habían iglesias, estas iglesias existieron en un tiempo pasado, pero también las cosas que han de ser después de estas. Después, esto es algo que fue profetizado y es el doble concepto de profecía. Las profecías tienen un doble concepto, que es un concepto aplicado para el tiempo que se escribió y para el tiempo futuro. El capítulo 3 es el relato directo de Jesucristo a Juan y una ¿cómo decirlo? Es una guía y una profecía que se iba a cumplir en el tiempo. El primer capítulo 2 introduce hasta las 4 iglesias y vemos hasta el capítulo 2, en el último de las iglesias, el final de lo que es y la plenitud de la iglesia cristiana católica. Hasta ahí, hasta el capítulo 4 vemos que son hasta ahí el cumplimiento de la iglesia católica. En cambio el capítulo 3, en la primera iglesia, Sardis, vemos que es el inicio de la iglesia reformada. Si analizamos, vamos a entender que esto representa la iglesia reformada. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene el Espíritu de Dios, a las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre del que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma estas cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabes a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, la reforma,
y andan contigo en vestiduras blancas. O sea que hay unos que son esto, que le escribe que no son, y otros pocos que sí son la reforma. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído oiga. Hasta aquí vemos que es la iglesia reformada, es todo el periodo de la reforma, ¿sí? Y este concepto que se le dice que están, pero hay un grupo de personas pequeños, solo un grupo nada más. Pero cuando vemos a Filadelfia, que es nuestra iglesia contemporánea, cronológicamente hablando, es el único periodo que se le establece una promesa, que es 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso de prueba al mundo entero cuando estaba la iglesia de Filadelfia en aquel tiempo. Es algo que no se ha cumplido. Pero sí existía la iglesia de Filadelfia en el tiempo que se escribió. Otro punto importante: yo conozco tus obras, y aquí puesto delante de ti una puerta abierta. Es la única promesa que recibe, una puerta abierta, y después recibe que va a ser librado, ¿sí? Y también se le dice otra parte importante, y escribe, introducción: el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y el que cierra ninguno abre. Siempre se le presenta como una llave, después se le introduce una puerta, y dice: por cuanto has guardado mi palabra y paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba. Pero también se le dice otra cosa importante en el 8, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mis palabras y no has negado mi nombre. Este tiempo, mis amados hermanos, lo considero uno de los tiempos más patéticos de la iglesia cristiana. Y me explico por qué. Porque este es el tiempo donde hay la menor cantidad de gente convertida y viviendo en Cristo Jesús. Porque hoy hay una infinidad de doctrinas equivocadas que niegan la gracia, y por otro lado hay una gran mayoría y la gran mayor parte de nuestras iglesias compañeras son de la prosperidad. Es la realidad, mis hermanos. Hoy estamos invadidos de una iglesia creciente. Comparemos todas las iglesias que no comparten la doctrina de la prosperidad, y le diré que con 4 o 5 mega congregaciones de la prosperidad ya nos pasaron por encima. Miles, 10.000, 15.000, 35.000, 45.000 miembros. Estas son cifras reales. Iglesias coreanas, iglesias norteamericanas. Entonces somos la minoría. La realidad es que la iglesia de Filadelfia, los fieles, son la minoría. Y estos menores se les dice que van a ser quitados, que no va a pasar por la prueba, que yo lo habré de librar. Pero la número 7, este es un argumento importante. La iglesia número 7 sí pasa por la gran tribulación, que sigue siendo iglesia, pero en el momento se le llama iglesia, pero Cristo está fuera de él. La iglesia número 7 hay 3 pautas importantes. Primero, que no es frío ni caliente. Segundo, que está vomitado. Tercero, que se cree rico y es un pobre desventurado, ciego y desnudo. Cuarto, se le dice que compre oro refinado. Quinto, se le dice que Cristo está afuera y golpeando la puerta. Sexto, para cenar con él. La cena es un evento que se realiza de noche. Es solo un evento que se realiza de noche. ¿Y por qué está de noche? Porque de noche es cuando se manifiestan las tinieblas. Cristo dijo: es necesario que las tinieblas se manifiesten ahora, justo cuando estuvo por ser arrestado. Acá en este versículo Cristo está afuera, se les dice iglesia, pero aún no son iglesia, por el concepto que Cristo está afuera, necesitan entrar adentro para que sean vestidos. Pero la iglesia que estaba antes, la iglesia número 6, fue quitada, y la iglesia número 7 será dejada, porque dice este concepto de ser vomitados, ser sacados. ¿De dónde fue? Fue sacado de la parte que no correspondió, de la iglesia fiel. No fueron encontrados fieles y ellos se quedan. Ellos van a ser quedados, y ese es el concepto. ¿Se van a quedar por qué? Porque aún no son iglesias, creen en Dios, han escuchado las Escrituras, pero no están en Cristo. Cristo está totalmente fuera. Y estos son los encargados de realizar la gran predicación. Y son mayores, y son mucho más la conversión que va a haber durante la gran tribulación, para sorpresas de muchos. Va a ser una gran cantidad. En primer lugar, esta gran iglesia que es multitudinaria. ¿Y por qué digo que es multitudinaria? Porque introducimos un capítulo 4, versículo 1,
dice lo siguiente: después de esto, miré aquí una puerta abierta del cielo y oí la voz, y oí, me dijo como trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Este concepto de sube acá, solamente se habla del arrebatamiento, ser quitados, pero acá no hay fiestas, no hay ceremonias, y los que no son iglesias, no son iglesias aún, aquellas ramas que no han sido insertadas, que falta el trato y falta la plenitud de los gentiles. Y falta estos que van a hablar a la plenitud de los gentiles. Porque estos saben que están en el último tiempo y no les va a quedar la menor duda. Sin duda el arrebatamiento va a ser la mayor evidencia escatológica, habida y por haber, va a ser la gran señal para los tiempos finales, para que comprendan, y van a convertirse en muchos. Estoy seguro que muchos que conocen las escrituras, diferentes doctrinas e ideas, o hablando de secta, ¿no? De sectas e ideas que están equivocadas, van a convertirse en el último tiempo. ¿Por qué se van a convertir en el último tiempo? Porque se van a dar cuenta que había un grupo de personas que entendieron una verdad, ¿sí? No estamos hablando de que esta verdad hace la que se vayan al cielo, sino que es una verdad publicada, la gran mayoría. No es una verdad que siempre estuvo, es algo que tenemos que entender, no siempre estuvo. La pregunta por qué esto los antiguos no lo recibieron, no lo entendieron, ni hablaron, ni fue algo como que se entendió. Hay dos conceptos importantes. Uno de ellos lo leí al principio, que no hice un énfasis, y voy a hacer el énfasis ahora, es con respecto a Daniel. Volvamos a Daniel. Daniel capítulo 9. Sí, en el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que de la orden de edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe 70 semanas, y 62 semanas volverá a edificar el muro, creo que es el 24. A ver, déjenme un momento. Acá está, el 24, el versículo anterior. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Escuchen esta frase: sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Qué significa sellar la visión y la profecía? Es un mismo concepto que se escribe en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 9, Daniel 12:9. Él respondió, anda Daniel. Profesor, disculpe, perdí la... Ay, Señor Santo, estoy con los dos. Perdí la señal, necesitaría ahí, por favor, el comentario. Es que me entró una llamada y quiero grabar todo esto. Cambio. Deme un segundo. Donde usted volvió a Daniel... Usted volvió a Daniel el verso 26 de un punto que no había tocado, algo así, y ahí me entró una llamada muy larga. Adelante, cambio. Sí, hay un punto que no toqué en Daniel 25, porque está en el 24. En el 24 hay un énfasis, hay dos palabras. En los últimos tiempos no se habló, y es algo como que nació después de 1990 y tanto, y ahí en adelante empezó a nacer este concepto de arrebatamiento. No está puesto para atrás, nadie lo va a escuchar, nadie lo va a leer, y ni los apóstoles van a escuchar ese concepto. ¿Por qué? Porque está escrito que no lo iban a entender hasta el tiempo del final. Daniel 9, vamos a Daniel 9:24. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, sobre tu ciudad santa, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner al fin al pecado. El fin del pecado. El fin del pecado se culmina con la resurrección, con todos enviados al lago de fuego eterno. Dice, expiar la iniquidad, el malvado, expiar la iniquidad, exterminar, limpiar, y para traer la justicia perdurable. Y esta última parte es importante,
sellar la visión. ¿Cuál visión? La que Daniel tuvo, está sellada, significa no comprensible, no será comprendida la visión. Y la profecía también estará sellada, no será comprendida. ¿Hasta cuándo? Otra vez se introduce en Daniel capítulo 12, versículo 9, cuando termina de escribir, y cuando le vamos al versículo anterior para ver la charla, dijo: oí un varón vestido de lino fino, esta estaba sobre las aguas del río, cruzando su diestra. Al versículo 7, estoy leyendo el 8, vamos al 8. Dice Daniel 12:8. Y yo oí más y entendí y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Esta pregunta se la hace directa a Dios, y no la respondió directamente Dios. Le dice en el 9 la respuesta, y él respondió: anda Daniel, pues estas palabras, ¿cuál? La profecía, la visión, la semana 70, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Para el tiempo del fin, esto está cerrado. Desde 1900 empezó a haber porque continúa, ¿no es cierto?, al 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, los limpios procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1270 años, bienaventurado el que espere, y llega 1300 días, y tú dirás hasta el fin, y reposará y levantará. También se habla, ¿no es cierto?, este concepto de que se multiplicarán el conocimiento y la ciencia se multiplicará. También son algunos de los conceptos que se manejan, el aumento de la ciencia. Creo que estaba en el 5, en el 4. Pero tú, Daniel, encierra estas palabras, dice, cierra las palabras del libro y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuándo se aumentará la ciencia? Cuando se acabe ese sello. Creemos que en algún momento probablemente ese sello se rompió por el aumento de la ciencia. Desde 1900 para acá, la gran cantidad de inventos que han pasado han sido increíbles, evidencias de cumplimiento de profecía, y se ha habido un entendimiento de las escrituras como nunca lo había visto antes. Yo puedo decir que cuando empecé a estudiar las escrituras y veía a mis gentes alrededores y empecé a estudiar muchos de mis maestros y pastores, como que no era clara las explicaciones, había muchos conceptos teológicos poco claros. Mis amados hermanos, en los últimos 10 años esto ha ido creciendo y en el caso de su servidor y en el caso de ustedes, los veo, lo que ustedes han ido aprendiendo y a la velocidad que van aprendiendo y lo rápido que asimilan conceptos, cosa que antes la gente no lo podía hacer. ¿Por qué? No sé si han percibido esto, esta rápida asimilación de conceptos, esta rápida y acelerada crecimiento espiritual y de conocimientos de conceptos que antes no se había visto. Parecía que antes Spurgeon, el gran teólogo, quedó como un enano para Apocalipsis. Él decía, no lo entiendo, y murió sin entender Apocalipsis. Pero en los últimos tiempos he visto que esto ha ido creciendo, y hoy me encuentro con gente muy nueva aprendiendo las Escrituras. Este argumento es importante porque vemos que hay una comprensión que antes no había, y ha ido en crecimiento. Este crecimiento de esta comprensión, se han comprendido varios conceptos, y esto es uno de los puntos, el tema del arrebatamiento, el tema de que tiene que ser quitado de medio. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia que está en Cristo está representada en dos grandes ejemplos: sal de la tierra, la sal es un antiséptico que evita que las cosas se pudran, y como luz, la luz es que hace que no todo quede en tinieblas. Si ustedes quitan la sal y quitan la luz, todo se pudre y todo queda en tiniebla. Ese es un escenario perfecto para la manifestación del hombre de pecado. Otra cosa importante es cómo el inicuo puede tomar control de todas las cosas, la manifestación del hombre de pecado. ¿Cómo el hombre de pecado puede tomar control de todas las cosas? El arrebatamiento va a generar un evento masivo que se llama un evento de caos a nivel general. Cientos de miles de personas desaparecidas, llevadas a los cielos, para esperar. La pregunta es ¿para qué? Respondo. Para esperar simplemente que se consume todo lo que han de ser salvos, hasta que entre la plenitud de lo que han de ser salvos. Cuando entre todo este concepto de plenitud, viene el concepto de fiestas, las bodas del Cordero, que ya vamos a abordar ese punto, y viene, ¿no es cierto?,
las bodas en los cielos, porque hay algo importante que uno debe entender. Las bodas, mis amados hermanos, es en los cielos. Esa es la boda, y es al final. Después de las bodas, viene a conquistar. Después que estén esas bodas, viene a conquistar. Esa es la cronología perfecta que muestra el capítulo 19. Por otro punto, abordando los que queden, este grupo que van a quedar, van a cumplir sin embargo una gran comisión de predicar, ¿sí? La predicación en tiempos angustiosos, los entregarán, y se cumple de manera muy clara todo lo que es la gran tribulación. Está la tribulación y la gran tribulación, son dos conceptos diferentes. Acá abordamos Apocalipsis, plenamente nos metemos ahí en el ámbito apocalíptico, espero no saltarme ningún punto. Y hay que entender algo. La pregunta es, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo será? Daniel nos dice que estarán selladas hasta que sea abierto el libro para poder comprender. Hay algo que se entiende en las Escrituras que son dos conceptos, un abrir y cerrar de ojos, como un rayo que sale, pero lo que dice que Él aparecerá como un rayo, y todo ojo le verá. El aparecimiento es como un rayo, y todo ojo le verá. Su aparecimiento será repentino. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser visible? Acá nos metemos de lleno en el libro de Apocalipsis, y Daniel y Juan escribe en el capítulo 6 que aparece en los cielos. ¿Cuándo aparece en los cielos visible y todo ojo le ve? Esto es el sello número 6. En el sello número 6, Apocalipsis 6, ¿sí? Versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte se movió, toda isla se removió, y los reyes de la tierra, las personas, los grandes y ricos, capitanes y poderosos, y todo siervo y todo libre, decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado. O sea, la gente va a estar mirando a Dios. Pero desde el capítulo 6, si hacemos un conteo aproximado, ¿sí?, de este capítulo 6, hay más o menos un periodo fácil de 3 años y medio que ocurre desde que queda visible. Y si ustedes analizan cada profecía, cada sello, cada copa, cada trompeta que se hace más adelante, y cada persona blasfemaban contra Dios y con su trono, porque lo están viendo. Las personas van a blasfemar mucho tiempo con Dios y lo van a estar viendo. Es el proceso de vista. Desde que está visible hasta que baja no es sino hasta después de la boda. Ocurre la boda y en el capítulo número 19 hace el descenso. El descenso indefectiblemente es en el capítulo número 19. El descenso es en el 19. Las bodas no pueden ser después del descenso, las bodas tienen que ser previo al descenso, y esa es la cronología. Finalmente, para entender un poquito este centro, queda visible en el capítulo 6, y es visible durante toda la gran tribulación, será visible, y después baja. Ahora, en este concepto, antes de que sea visible, si leen los sellos anteriores, cada uno de estos sellos que se va a ir abriendo, ¿no es cierto? Cada uno de estos sellos que se va a ir abriendo en esos tiempos, hay que entender que estos sellos aún no están abiertos. ¿Por qué digo que estos sellos aún no están abiertos? Hay dos conceptos de sellos que las Escrituras manejan. Vimos uno de Daniel. Daniel habla y sella que aún no se comprenda. Hay una manera que es entender un sello literal. El primero, el concepto de sello, es algo que se sellaba con el anillo sobre un rollo. Es un sello literal. El otro es un sello simbólico. Los sellos simbólicos están aplicados a comprensiones y no comprensiones de las Escrituras, ¿sí? Entonces, una cosa, la palabra estaba mostrada. En el caso de Daniel estaba mostrado. Lo que pasaba es que no estaba comprendido. Está mostrado, pero no se entiende. Ahora, el sello de estos rollos son sellos literales. Son sellos, son que abarcan un pergamino y no son abiertos. O sea, hoy no está abierto ninguno de estos sellos. ¿Por qué no están abiertos? La pregunta, si no están abiertos, la pregunta es cómo los puedo entender. Es simple, porque Daniel, el libro de Juan, es un libro del futuro. Juan viajó en el espíritu al futuro. Juan vio, y para ver todo lo que vio, tuvo que ir al futuro. Juan en el espíritu viajó al futuro y se le mostró el futuro. Y en el futuro vio varias cosas, empezando por cómo es la visión del Hijo de Dios, cómo se ve, como el alfa y el omega, como el principio y el fin, como el fin. Pero cualquiera que lee, ¿no es cierto?, parece que eso aún no se ha cumplido, pero en el futuro, eso es. Entonces,
algo que está en el futuro, en el tiempo. Es, miren, como si yo mañana rompo un vaso, pero hoy le digo, el vaso está roto, y le escribo, pero ¿cómo está roto? Pero aún no está roto, porque hay un problema de tiempo. Estos conceptos de tiempo no se manejan, nos cuesta asimilar los viajes en el tiempo de las escrituras. Juan viajó en el tiempo y escribió lo que vio que pasó en el tiempo y nos trajo una fracción del tiempo de un relato. Por eso hoy lo podemos ver, porque le hace trampa al tiempo el libro de Juan. Este concepto de trampa al tiempo es lo que va a ocurrir y nos relató la cronología de los tiempos que se van a cumplir. Estos sellos se van a empezar a abrir y van a ocurrir diferentes cosas, ¿sí? Entonces, cuando comprendemos este concepto de abrir y no abrir, son conceptos sencillos, porque este es un sello literal, pero Juan al viajar el tiempo rompe la concordancia espacio-tiempo y lo puede comprender y nosotros hoy lo entendemos. Es así como hoy podemos entender esta cronología, y vimos que en el sello número 6 se hace visible, y en el sello número 6 vamos a ver que aparece visible todo un periodo de tiempo. Finalmente, para comprender esto, en los primeros sellos, desde que se abre el sello número 1 en este capítulo 6, hasta que se abre el sello número 6, vamos a ver de que hay procesos, de hay periodos de tiempos. Es difícil apuntar cuánto tiempo dura un sello hasta que se rompe, se ocurre el segundo sello. Es difícil hacer tiempos, pero por lo menos entendemos que el primer sello establece los primeros 3 años y medio, y después de los primeros 3 años y medio al segundo sello. Sí, profesor, decía que me han entrado 3 o 4 llamadas y me gustaría que repitiera ya por último, de donde dice usted en un abrir de ojos será como el relámpago, se va a mostrar, y luego la cronología de las bodas, así brevemente porque oí la última parte, pero ahí se me cortó exactamente donde usted decía de donde estaba hablando de la cronología y a ver, sobre las bodas, que era al final, ya capítulo 19 y todo el juego, fue la parte que perdí, profesor. Solamente quiero grabarla porque la voy a escuchar atentamente, ¿no? Ya anoté muchas cosas aquí, hay muchas preguntas, hay muchas cosas que concordamos y otras que no, pues es natural. Pero sí me gustaría que recapitulara usted desde que son arrebatados para esperar que se complete el número y se casan al final. De que se casan al final estamos de acuerdo, pero no escuché todos los detalles. Cambio. Okay. Desde la venida del Señor, desde que aparecen los cielos, primero hay que entender de que son quitadas las personas, ¿sí? Son arrebatados en los cielos. Una vez que son arrebatados en los cielos, hasta su manifestación visual no ocurre hasta el capítulo 6. Desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 6 no se hace visible. Desde el capítulo 4 hasta el versículo 6 es la antesala para poder hacer que se abra el primer sello, aquel que viene a conquistar. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 hay 2 capítulos, el mismo capítulo 4, la adoración celestial y el mismo rollo del Cordero. Entonces, una vez que se realiza esto en los cielos, se empieza a generar la ruptura de sellos en el 6 y empieza a verse una cronología, los 3 años y medio de paz, y en el segundo sello se rompe los 3 años y medio para poder así, ¿no es cierto?, establecer el periodo de la persecución, la guerra, etcétera, 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 y todo el periodo que viene ahí en adelante. Al final de los tiempos son más cortos y son más condensados, cada vez son menores los tiempos y son mayores las plagas, son menores los tiempos y son mayores las plagas, menores los tiempos y mayores las plagas. Al final realmente se ve un caos y como muy poco tiempo muchas cosas que van a ocurrir, ¿sí? Hasta hay un libro que se llama El Trueno Final, si no me equivoco, la última trompeta. Finalmente, cuando establecemos la visión, cuando aparece Cristo visible, el Jesucristo y el Padre visible en los cielos, no es hasta el capítulo 6. Del capítulo 6 hasta el capítulo 19, esto es un periodo visible de Dios. El abrir y cerrar de ojos es cuando Él aparece en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Esa es la aparición de Dios. Y por otro lado, se habla en un abrir y cerrar de ojos el arrebatamiento.
Las dos frases son incorporadas desde el aparecimiento y desde el arrebatamiento, pero se tocan por maneras separadas. Se toca de manera separada el arrebatamiento y se toca de manera separada la aparición del Hijo de Dios. La aparición se trata como un trueno que sale del oriente y del occidente y será todo visible. Ese es Jesucristo. El arrebatamiento se habla como un abrir y cerrar de ojos, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con el Señor. El capítulo 15 y el capítulo 4 de esa edición se aplica el mismo concepto. El tema de como ladrón en la noche se manejan en términos generales en cuanto a la venida del Señor. Como ladrón en la noche será visible. Ahora, es necesario el arrebatamiento por el concepto de que le entrega en bandeja todo al anticristo, un caos general. Desde una humilde óptica personal, esta culpa del arrebatamiento se la van a echar a los ovnis. Hoy en el último tiempo el mayor fenómeno en el mundo es el fenómeno ovni, y se habla de invasión. Todo el cine norteamericano ha apuntado a una invasión de ovnis, eso sí, indiscutible, y el gran miedo que han externado, entre comillas, la NASA y las fuerzas aéreas norteamericanas es que se cree una invasión. Desde 1900 para acá, desde que se empezó los descubrimientos, desde 1900 para acá, la ampliación de la ciencia es cuando se hizo más popular el fenómeno ovni. Desde ahí para acá ha sido el tema más recurrente y la filosofía popular más recurrente. Esto es el chivo expiatorio perfecto. ¿Qué es un chivo expiatorio? Es a quien se le va a echar la culpa del arrebatamiento. El arrebatamiento se le va a echar la culpa extraterrestre, simple y sencillo, por un motivo simple. Jamás Cristo va a decir sí, fue Dios, o sea, jamás el anticristo va a decir fue Dios, fue Jesucristo, y se le va a echar la culpa a la filosofía popular más recurrente, y esta va a ser, y se está implantando. Cuando el cine norteamericano, que es un cine gobernado por el mundo y por el espíritu que está en el mundo, no hace ni muestra lo que muestra porque simplemente lo que quiere entretener a las personas, simplemente porque hay un objetivo permitido por Dios, sin duda. Finalmente, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 está visible desde el arrebatamiento. Ahora el arrebatamiento hablamos desde el primer grupo de personas. Hay que entender esto: el primer grupo de personas que subió a los cielos, ya hay gente en los cielos arrebatada, y esto lo explica el capítulo 27 de Mateos, en el versículo 51-52. Cristo, las primicias después lo que le acompañaron con él como primicias. Este grupo de primeras personas, los antiguos que resucitaron, ¿no es cierto?, y se aparecieron en Jerusalén, ya están con él. Ahora, esto lo digo a modo personal. Yo creo que Juan habló con Juan. Sí, yo creo que Juan habló con Juan. Juan se cumple la profecía de que él no iba a morir hasta que viese todas las cosas que iban a pasar. Y en Juan, en una de las partes, en el capítulo 7 de Apocalipsis, se le dice: se acercó un hombre, un anciano de edad, uno de los 24 ancianos, y se le acercó a Juan y le preguntó: ¿quiénes son estos? Juan no lo identificó. Es algo personal que lo digo. Sabemos que estos ancianos no son ángeles, son gente que ha sido resucitada, y en el tiempo que esto fue escrito en el futuro, Juan se habló a sí mismo y se identificó a sí mismo. Es algo que probablemente Dios me lo responda, se lo digo de manera personal, ¿no? Tómelo como una postura personal, no como tómelo como una hipótesis. Esto es una hipótesis personal. Así que probablemente Juan le habló a Juan, y Juan mismo le preguntó a Juan de quiénes eran. Porque se vio y habló con él, porque Juan viajó en el tiempo. Es algo muy personal. Podría haber sido cualquiera, ¿no? Podría haber sido cualquiera de los 24 tribus de Israel, de los príncipes de Israel, que establecen quiénes son estos 24 ancianos, y los otros 24 establece que son los 12 apóstoles. Independientemente de eso, podríamos hacer varias preguntas: quiénes son los apóstoles, pero no es el tema. Es algo personal que quiero introducir en esto, por el tema del tiempo, solamente para que ustedes comprendan el concepto de viaje en el tiempo. Finalmente, después de que es arrebatado, viene el periodo de la plenitud de los gentiles. Se completa el periodo de Israel, se completa la iglesia. Ahora acá hay un concepto: la Biblia dice que todos van a morir. Este es un concepto importante, el concepto de muerte. Mientras el arrebatamiento ya ocurrió, en la gran tribulación todos van a morir. Ellos son salvos por gracia, no por obras. Pero la consecuencia de estar en la gran tribulación es la muerte. Vamos a Apocalipsis 6:11. Se dice: y se le dieron vestiduras blancas. Vamos al 6:9. Cuando se abrió el quinto sello,
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dijo, y se les dieron vestidura blanca, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Esto de vestir, no se viste solamente un cuerpo, que descansasen un poco, ¿sí? Y que esta parte de descansar significa que tengan paciencia, descansen, tengan paz, hasta que se complete. Y se le dijo que se le dan vestiduras blancas. Estas personas que se le dan vestiduras blancas aparecen delante del trono, y el trono, vimos que en el versículo que sigue, este trono está en los cielos. Y se les dice algo, una palabra importante. Se le dice que se debe completar el número de sus consiervos, y los consiervos de estos son judíos y son gentiles, y todos los consiervos van a morir, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, si todos están muertos, es importante entender que cuando Cristo, hasta las bodas del Cordero, la única manera de entrar a la boda del Cordero es por muerte. Si toda la iglesia va a morir, y toda la iglesia va a ser parte de la boda, y toda va a pasar por el proceso de muerte en la gran tribulación. Vivo al final no va a llegar ninguno. Es más, por ahí Cristo dijo: bienaventurado el que alcance a llegar a los 1400 y tantos días, si no me equivoco, dijo. Pero no dijo que alguno iba a llegar. Esto es importante para una armonía. Cuando Cristo dijo que vendría, en Mateos capítulo 24, se dijo que cuando Él viniese, qué importante fuera encontrar a su siervo entregando alimentos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo alguien podría estar entregando alimento a tiempo y a destiempo si todos están muertos? No puede ocurrir. Tiene que haber venido antes. Le está hablando, los capítulos 24 son directos a la iglesia y al pueblo de Israel, que los dos son iglesia, ¿no? Gentiles y judíos. Finalmente, para que haya arrebatamiento, tiene que haber primero resurrección de Dios y después. Ahora hay un dilema. El dilema es este. El dilema es que si vemos que el arrebatamiento tiene que haber resurrección, y hay gente que va a morir y no resucita, pero este versículo responde, Apocalipsis responde, que todos los que mueran en la gran tribulación van a ir a aparecer delante del trono del Cordero, los que han muerto, los decapitados, y todo se juntará ese cáliz que se es derramado al final. En uno de las cáliz de la copa son la sangre de estas personas que se arroja sobre la ira de Dios derramada, y la ira de Dios se tiene que completar. ¿Cómo se completa la ira de Dios? Es la gran pregunta. ¿Cómo se completa la ira de Dios? La ira de Dios se completa con la última gota derramada del último justo sobre la tierra. Esto abuele cualquier postura de un arrebatamiento al final. No se ve arrebatamiento, solamente podemos decir que puede haber que el último muerto será el último que aparezca en el trono delante de Dios, ¿sí? Incluso los dos que no han muerto todavía, los dos que no han muerto es en el caso de Moisés y en el caso de Elías. Ellos no han muerto, pero van a aparecer muertos 3 días y después ellos son resucitados. Entonces estos mismos que son resucitados son llevados al cielo. Este mismo proceso que se hace con estos muertos van a hacer con todos los muertos. Mueren y resucitan, mueren y resucitan, mueren y resucitan. Va a estar claro que los que mueren con Cristo van resucitando. Hay 2 evidencias, Apocalipsis 6 y los 2 testigos. Los 2 testigos le pasa exactamente lo mismo. Espero no olvidarme de ningún punto sobre esta escatología general. Finalmente tenemos el capítulo 19, nos abordamos el capítulo 19. En la última parte, miren, hasta el capítulo 8, en el 7º sello, en la última trompeta, hasta ahí yo veo la última parte de la iglesia, hasta en el 7º sello, pero el 7º sello introduce el tema de las trompetas, ¿sí? Y se ve muy poco gentil. Detecto más un trato con Israel directamente, y veo que la iglesia solamente se habla pero bajo un concepto judío, no bajo un concepto gentil. Incluso vamos al capítulo 14, Apocalipsis capítulo 13, miren, el capítulo 13 es importante, el capítulo 13, versículo 7, las 2 bestias hacen guerra contra los santos y los vence. Y también se le dio autoridad sobre la tribu, pueblo y lengua. Los santos son vencidos, la única manera que puede ser vencido un santo es por la muerte, vencerlos.
Y finalmente el Apocalipsis capítulo 14, el cántico de los 144.000 no se ve acá en la tierra, sino se ve en el cielo junto con Cristo. El capítulo 14, el cántico de los 144.000 se ve en el cielo. Esto es una evidencia muy importante porque muestra de que ya los 144.000 incluso ya están muertos con el trono de Dios. Estas son las primicias. No hay dos grupos de 144.000, la Biblia enseña un solo grupo. En el capítulo 7 se enseña de dónde salen, y en el capítulo 14 qué requisitos cumplen. Eso es lo que se asume, ¿no es cierto? Voy tratando de abordar la mayor parte que pueda en esto para no dejar cabos sueltos. Déjeme ver un poco cuando empecé la charla. Creo que empecé por allá en las 13:55. Son las 13:13 o las 12:55. Ahora déjame ver el horario. 13:55 son las 15:13. Una hora y un poquito más. No importa. No sé si me olvido algún otro punto. Bueno, seguramente ya en las preguntas y respuestas saldrán más pautas. ¿Qué otro punto más puedo explicarle? Vamos al capítulo 7 como último punto de Apocalipsis. El capítulo 7 es un argumento importante. El arrebatamiento ya ocurrió, pero en el capítulo 7 se ve esto, y que es importante. Y después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, lenguas que estaban delante del trono del Cordero. Vimos que el trono del Cordero aparece en el capítulo 6, allá en los cielos, en presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Nuevamente vemos la primera resurrección, que empieza allá con el arrebatamiento. Continúa con los decapitados. Y de pronto, ¡pum!, un bombardeo de gente llegando a los cielos en el capítulo 7. Muchas personas. Después tenemos los últimos remanentes, los 2 testigos y la última gota ya en el Apocalipsis 13:7. Entonces, hasta ahí ya no se ve más sangre inocente derramada. Hay un capítulo en el 15, bienaventurados los santos que duren hasta acá, no recuerdo bien esa frase, pero no recuerdo si es el 15 o el 16, alguna de las copas de ira, que se habla de un grupo, pero se ve muy disoluto, así no se ve claro, y que se dice bienaventurada, una bienaventuranza ya al final de Apocalipsis. No tengo el texto anotado, no lo tengo ahora a mano, pero hay un texto ahí que se habla, que probablemente después del capítulo 13, que esa autoridad para vencerlo no se consume sino hasta el versículo 14 y 15, como que es una autoridad que se decreta y se cumple en el 15. Entonces, como vemos en Apocalipsis, la resurrección no es un solo momento, sino que se ven varias pautas de gente que va entrando a los cielos. Entonces ahí sería lo último para establecer pautas. Voy a hacer una aclaración al capítulo de Apocalipsis 25. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cualquiera que lee rápido el versículo dice, acá es la resurrección. No puede haber resurrección en el 20, porque entonces si no hubo resurrección en el 19 no pudo haber habido una fiesta en los cielos, una alabanza y las pocas bodas del Cordero. Lo que ocurre en el 25, que se establece el fin de una etapa para empezar una nueva etapa. La primera etapa es la primera resurrección y la segunda etapa es la segunda resurrección. La primera resurrección es la que hasta acá son todos salvos y ya los que siguen no tienen más muertes. Acá, los que resucitaron acá, el pecado no tiene más poder sobre nosotros. Se acabó la comunión de Satanás con nosotros, se acabó todo el proceso, ¿sí? Y después tenemos finalmente la segunda parte, que es Apocalipsis 20-21, para establecer en el 19 la venida del Señor, el reino milenial, que son 1000 años literales, y después el juicio de trono blanco, que es el juicio de las naciones, y en ese mismo juicio se entrega a Satanás. Hay más cosas que podría agregar, pero creo que ese es el panorama general, ¿no? El panorama general desde Daniel hasta Apocalipsis. Y observaron de que introduje Daniel, me fui a la cronología, a algunos relatos, y los terminé acomodando todos en Apocalipsis, porque algo importante que debemos entender: Apocalipsis es un libro cronológico y no podemos alterar esa cronología de Apocalipsis. Debemos coordinar todos los escritos menores
con los escritos mayores. Y el escrito mayor, sin duda, es Apocalipsis. En este ámbito de escatología. Como verán, hice varias correcciones, apunto las 5 correcciones. Corrección número 1, la salvación no se acaba con el arrebatamiento, es un tema que concluye con la última gota del último santo derramado. Hasta ahí se acaba hasta ahí se concluye la posibilidad de salvación, aunque hay una posibilidad de salvación, pero ya hay más nada de que se arrepienta. Eso es un concepto que se manejó en Daniel y Apocalipsis. El que sea justo un justo será hasta el final, que será impío hasta el final. Daniel y Apocalipsis hacen los dos un mismo trato del tema. Y finalmente se cierra la puerta de la gracia con la venida física de nuestro Señor Jesucristo, con la venida a gobernar, a vencer, el capítulo 19. Hasta ahí se acaba la posibilidad de la gracia. La iglesia se concluye en las bodas del Cordero, concluye el tiempo de la iglesia, concluye el tiempo de Israel, y en el capítulo, por lo menos hasta el capítulo 13, 7, concluirían la última gota entre los judíos y entre los santos que han de quedar. Pero primero es el proceso del último de los santos. Por lo menos hasta el capítulo 7 considero que podríamos establecer probablemente, esto es un probable, la gran muchedumbre del capítulo 7. En esta gran muchedumbre podemos establecer el gran grueso, muy pocos gentiles podrán te quedar, y ya podemos establecer un trato desde el capítulo 8, veo del capítulo 8 en adelante, ya técnicamente un trato con Israel para la última parte de la iglesia. ¿Sí? Esos serían por lo menos todo el proceso cronológico. Y ahí, Pastor Gamaliel, no sé qué más puedo agregar. Creo que he abordado el tema lo más linealmente posible y dando las bases posibles y tratando de no dejar cabos sueltos. Se habrá dado cuenta de eso. Así que ahí le dejo la parte para que escuche los audios y haga el back de preguntas para abordar ya una segunda charla, para escuchar todas las preguntas de quiebres y los cuestionamientos y sacarse alguna que otra duda que seguramente debe estar por ahí, que no se pueda ver ahora, sino que la parte de preguntas y respuestas pueda ser un poco más clara la visión para ambos lados. Cambio. Sí, por supuesto, profesor, muchas gracias. Tuve un poquito de problemas con 3 o 4 veces en el audio, pero fue 1 minuto o 2. Sí le encargaría que me mande o si va a estar bien teología avanzada, pues que no sé moverme en la página. Mándeme por lo menos la parte suya a mi correo, por favor, profesor. Tengo aquí 27 preguntas, entre preguntas e inconsistencias desde mi punto de vista. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De un intercambio amistoso y ahorita no es el momento para exponerlas. Gracias, profesor. Voy a oír atentamente, me voy a poner a grabar ahorita, pero tengo mocha su intervención. Mándeme por lo menos su exposición a mi correo, profesor. Y es muy probable que mañana no se pueda, tenemos toda la mañana ocupada en la venta. Y luego ya ve las llamadas que le entran a uno, ¿no? Gracias, profesor, le encargo el audio y nos ponemos de acuerdo para la siguiente ronda. Un saludo desde acá y vamos a hacer unos menesteres. Dios les bendiga a todos los hermanos que están en sala. Estaremos en contacto. Cambio. Sí, Pastor Gamaliel, voy a cerrar el audio después de este último comentario. Va a quedar grabado el intervalo que hicimos, voy a editarlo un poco, que está todo en silencio, el audio no tiene música de fondo. Y voy a editarlos con los tiempos muertos que no se dijo nada, ¿no? Y por ahí un otro comentario que no venga a la charla, que no esté con referente, voy a pausar todo el intervalo que hicimos, ¿no? Que no esté con referente al punto, y ya lo dejo hasta acá. Así que para guardarlo todo como un solo audio, se lo voy a enviar. Está acá en este momento, ya estoy por parar. Y para que quede todo almacenado lo voy a editar un poco, filtrar un poco para los sonidos y ruidos y para que quede algo bien bonito. Sí, yo tengo menos preguntas, tengo 13 preguntas por acá que hacerles nada más,